¿Cómo estás? Quiero agradecerte en el Señor por entrar en este desafío. Quizás sientes que todavía no te he dicho nada, pero te he puesto muchos elementos que después entenderás por qué necesito poner este piso para que entremos tanto en Daniel como en Apocalipsis, y es importante que podamos mirarlo desde ahí. Dijimos claramente que nuestro mensaje claro es que en parte conocemos y en parte profetizamos. No estamos en ese lugar de creernos sabios en nuestra propia sabiduría, de creernos ricos y que lo tenemos todo y tenemos la claridad de todo conocimiento. Lo que conocemos y lo que profetizamos lo queremos llevar a la luz de Cristo. Si en parte conocemos, lo conocemos en Cristo y en el Espíritu. Si en parte profetizamos, lo profetizamos en Jesucristo y en el Espíritu Santo. No sacamos nada sin eso, porque en Cristo y en el Espíritu Santo, que son parte del carácter de nuestro Padre Celestial, que Él es el amor, no podríamos entender la Escritura. Podemos, como dice en el mismo capítulo de 1 Corintios 13, podemos tener el conocimiento pleno de la sabiduría, podemos conocer todas las Escrituras, podemos conocer todas las profecías, pero sin embargo no estamos movilizados por el amor de Cristo, ni guiados por el Espíritu Santo. No va a suceder nada con tu vida, con tu conocimiento y con el conocimiento que debes entregar desde la palabra del Señor. Por eso te invito a que sigas aferrado a este punto. Vamos a seguir, no sin antes leer otro versículo importante. Esta vez en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Quiero leer 4 versículos que se encuentran en el capítulo 6. Versículo 6, o sea, capítulo 6, en los versículos 14, 15, 16, 17 y 18. Dice lo siguiente. ¿Por qué lo quiero decir? Porque la iglesia es llamada a la separación hoy en día. Queremos hablar sobre la necesidad de la separación. Este hombre, como Daniel, y sus amigos decidieron no contaminarse. Por eso es que quiero elegir este pasaje de 2 Corintios 6, 14 hasta el 18. Mira, dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios, tú y yo, no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Vuelvo a repetir, ¿quién es el templo del Dios viviente? El lugar donde vas a hacer un culto, donde te vas a congregar. No, dice que tú y yo somos ese templo. Lo voy a leer. El templo de Dios, versículo 16 del capítulo 6 de 2 Corintios dice: el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor: salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su padre y entonces serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Con este mensaje de introducción que aparece en las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 6, quiero pedir la dirección del Espíritu Santo. El apartarse no quiere decir que no demuestres amor a las personas. No llames inmundo a lo que el Señor también ha
ha purificado. Recuerda que el mismo Señor entregó el mensaje en arameo, parte en arameo para los gentiles y parte en hebreo para los que eran pueblo de Dios. Este mensaje también es para los que hoy no son pueblo, porque algún día tú también no fuiste pueblo. Si te separas es para mostrar el amor del Señor y a tener un contacto con el Señor, pero tú no puedes llamar inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Y en segundo lugar, no puedes decir yo amo a Dios y amar a tu hermano que tienes, o sea, y odiar a tu hermano que tienes a tu lado. Querido Padre Celestial, ayúdanos a saber diferenciar en cómo debemos apartarnos del mundo. Señor, nos basamos en lo que tú mismo dijiste. No quiero que los quites del mundo, pero no somos del mundo. Tú lo dijiste, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que tú quieres para tu reino, para que podamos bendecir a otros, porque alguna vez también no fuimos parte de tu pueblo o nos separamos de tu pueblo. Sin embargo, hoy día queremos cumplir con la misión, esta gran comisión que se ha establecido desde toda la historia, desde que tú pusiste el primer pacto, porque tú querías bendecir con Abraham a todas las naciones. No podemos llamar inmundo a nadie, porque este mismo libro de Daniel y también el Apocalipsis hace clara mención de que están todos invitados para ser parte de la profecía. Que no solamente podamos leerla, que no solamente podamos escucharla, sino que principalmente seamos esos cumplidores de la profecía. Acompáñanos tú, Señor, para que sigamos indagando y poniendo un piso más profundo para mirar todos los elementos que aquí tendremos para conversar. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos los méritos solamente de tu Hijo amado Jesús, porque ninguno de nosotros, por más apartados que seamos y deseamos no contaminarnos, la única justicia, la única gracia proviene netamente de ti y solo en ti encontramos la salvación. Amén y amén. Bueno, pocas veces se elevan hoy día algunas posturas y en contra de la conformidad mundana en la iglesia. Cuesta que se hagan predicaciones acerca de la santidad, quizás no es muy popular. Eh, si hubiesen predicaciones de ese tipo, quizás muchas personas no participarían de las iglesias. Sin embargo, tener el poder con Dios viene con la dedicación y la separación. El poder apartarnos del mundo de una manera equilibrada y sana. Esto no quiere decir apartarnos para no mostrar el amor de Cristo. Sería ridículo, sería ridículo. Estos jóvenes se apartaron para mostrar a todo un pueblo quién era Dios. Si te vas a apartar para mostrarte superior o llenarte de orgullo porque eres mejor o más sano o te alimentas mejor o tienes una vida espiritual más importante, no te va a servir de nada. Hay dos razones importantes en este punto que tenemos que mirar: la dedicación y la separación del mundo. El tema de la separación fue la primera prueba grande que tuvo Daniel en el palacio de Nabucodonosor, ya lo sabemos. Él se negó a negociar una convicción que él tenía en relación con su dieta. Daniel 1 hace una referencia hacia las legumbres. Por lo tanto, podemos asumir que Daniel se había convertido en alguien que tenía una alimentación muy saludable. Algunos llegan a conclusiones de decir que él era vegetariano. Quizás no. En realidad lo que él, gran parte de las investigaciones dice que la dieta de los judíos, así como la dieta de los babilónicos, era muy similar. ¿Cuál fue el problema? Es que esa comida, que podía haber sido la misma que comían los judíos, estaba dedicada a los ídolos, estaba dedicado a otros dioses y estaba bendecido por otros dioses.
Quizás no los estaban invitando a comer cerdo o carnes inmundas que algunos se atreven a señalar. Pero podría ser que pasa eso. El tema es que no estaba es que esos alimentos estaban dedicados a los ídolos. Pablo hace referencia a ese punto, es muy importante que lo tengas claro. Ese fue un punto. Hubo dos razones para que estos 4 jóvenes israelitas que con respecto a la comida de Babilonia. Por una parte, la ley judía, en este caso, la ley de los judíos prohibía comer ciertas carnes que se encuentran en Deuteronomio y en Levítico 11, ¿cierto? Comer carnes que eran consideradas inmundas, como el cerdo y algunos animales carnívoros, algunos tipos de peces que no tienen aletas ni escamas, entre otros. También en las culturas paganas la carne a menudo era dedicada a los dioses. Yo creo que ese era el gran tema. No es que hayan comido cerdo, quizás estaban comiendo cordero o cabrito, pero la diferencia es que estaban dedicados a los dioses. Daniel se negó a negociar esta convicción junto con sus amigos y se abstuvo de comer alimentos dedicados a los dioses. ¿Podría haber sido carne inmunda? Sí, puede ser. Pero la iglesia y cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, como lo dice el mismo Pablo, si eres invitado y si vas a la carnicería, come de todo. Lo único diferente que tienes que hacer es que no puedes aceptar la dedicación de una comida dedicada a los ídolos. Puedes tener una alimentación saludable, una comida kosher, una comida santa, siguiendo todas las leyes levíticas, no mezclar, porque algunos dicen, yo no como esto, no como esto otro, pero algunos comen, por ejemplo, a los más extremos, como la alimentación judía, no pueden mezclar los productos lácteos con comer carne, o sea, no te puedes comer un sándwich rico con carne, aunque sea de una carne limpia, con queso, por ejemplo, con queso fundido, derretido, si fuéramos así de estrictos, porque así lo prohíbe la comida kosher o ciertas mezclas de alimentos. Pero el reto era más profundo que eso, era separarse de lo mundanal y del pecado. El reto hasta hoy está presente en nosotros, atrevernos a ser como Daniel, atreverse a destacarse en ese aspecto, incluso aunque estuviera solo o solo con sus amigos, porque él no fue llevado al cautiverio solo, fue toda la nación de Judá. En estricto rigor habían 3 casas, por decirlo así. Estaban los de Judá, la tribu de Benjamín, que se había unido con la tribu de Judá para vivir ahí, y también estaba la tribu de los levitas. Sin embargo, quizás la deportación sobrepasaba el 1.000.000 de personas, pero solo 4 jóvenes fueron los que no pactaron con el rey. Quizás los demás decían, no importa, total, no son carnes inmundas como igual. Pero el tema es que estaban ofrecidos a sus dioses, estaban ofrecidos a los ídolos. Y es lo que hace mención también Pablo. El reto puede ser que hasta el día de hoy puede persistir en nuestras vidas. La importancia de la profecía de Daniel, aquí queremos entrar ya quizá en detalle. La importancia de este libro difícilmente puede exagerarse. Este ha sido muchas veces atacado más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. La ferocidad de estos ataques es prueba dentro de sí mismo de lo importante que los enemigos de Dios consideran que a este libro. Primero, vamos a ver algunos aspectos. La profecía de Daniel es una de las pruebas más grandes de la plena inspiración de la palabra de Dios. Las profecías dadas por Daniel fueron literalmente cumplidas en cada detalle.
No hay prueba más grande de la inspiración que ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es algo fundamental. El ver cumplirse la palabra de Dios debe ser algo que al enemigo le debe chocar, pero profundamente. Tal como fue profetizada la palabra del Señor en lo que reveló Daniel, se cumplió. Daniel profetizó sobre los reinos gentiles que se iban a dar, que llegaron a ser justo como se predijeron. La profecía de Daniel fue la historia preescrita en el fondo. Y continuará existiendo una Biblia siempre hasta que Cristo venga. Y cuando el libro de Daniel dure, por esta razón, a pesar de los ataques feroces de los agnósticos o de los ateos, Dios ha preservado y ha puesto un libro profético, escatológico, que demuestra en parte una historia que se reveló. Su bendición sobre las profecías de Daniel es maravillosa. Por otro aspecto, el entendimiento de este libro es esencial y si el resto de la palabra profética de Dios se cumple, es porque este libro, por ejemplo, ya fue cumplido y nos da comprensión de ello. Solo cuando recibamos una revelación profética de las profecías dadas, aquí podremos entender las grandes verdades concernientes a los últimos tiempos y a la venida del Señor. Quiero que te quedes con eso, quiero que te quedes con esa imagen y con esa mirada, porque es profundamente importante. Podemos mirar algunos aspectos para poder mencionar. Los 4 jóvenes cautivos hebreos que fueron los únicos que decidieron no contaminarse, que estaban con Daniel, era Daniel y sus 3 amigos. Ellos eran los 4. Vamos a mirar algunos aspectos de esto. Había 3 jóvenes hebreos que estaban junto a Daniel: Ananías, Misael y Azarías, quienes eran los compañeros de Daniel en este cautiverio. Ananías, Misael y Azarías. Pero muchas veces los conocemos por otros nombres. Vamos a llegar a ese punto. Ellos eran los compañeros de Daniel en este cautiverio. Eran sus amigos. De acuerdo a las palabras dichas por Isaías al rey Ezequías, ellos eran descendientes de Ezequías y también se convirtieron en eunucos, los 4. Los 4 padecieron la misma situación. De tus hijos que saldrán de ti, dijo el profeta Isaías en el capítulo 39, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya citamos ese versículo. Estos 4 jóvenes israelitas fueron puestos en manos de Aspenaz, el jefe de los eunucos, quien estuvo a cargo de ellos por 3 años, 3 años de formación, para convertirlos a la religión y a la cultura babilónica. Aspenaz les cambió incluso sus nombres. Aquí vamos a explicar. Es de provecho y muy importante que miremos este aspecto de los nombres. A mí me gusta mucho el tema de los nombres, ya que en el mundo antiguo los nombres tenían gran importancia. Por ejemplo, ya dijimos que Daniel es Dios juzgará o Dios es mi juez, y fue cambiado por Beltsasar. Pero Beltsasar, B-E-L-T-S-A-E-S-A. Porque hay un segundo Belsasar que fue el nieto de Nabucodonosor, que significa a quien Bel favorece. Bel era una divinidad pagana. O algunos dicen que Bel viene de la palabra Baal. Baal es quien favorece. O sea, se le estaba poniendo un nombre de un dios pagano a Daniel. De pasar de ser de Dios, Jehová es mi juez, a Baal es quien te está favoreciendo. Para él tiene que haber sido terrible. Imagínate. Te están poniendo un nombre cristiano. Yo me llamo Cristian Daniel. Y me llevan de cautiverio a otro país, me transforman en eunuco, por 3 años me introducen a otra religión y me cambian el nombre por Satanás es quien te favorece.
¿Cómo me sentiría? Satanás, ¿quién te favorece? Ven para acá. Eso es lo que escuchaba Daniel siempre. Imagínate lo terrible que él tiene que haber sido. Pero él en su corazón, Daniel, 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 porque Dios es quien, Dios es mi libertador, Dios es mi juez, en Dios yo puedo tener un juicio justo. Tiene que haber estado luchando constantemente con eso. Por otra parte, Ananías era el amado de Jehová y su nombre fue cambiado a Sadrach. ¿Sabe lo que significa Sadrach? Iluminado por el Dios Sol. De ser el amado de Jehová, Ananías, el amado de Jehová, el amado por Dios, a que te cambien el nombre por el iluminado por el Dios Sol, para él tiene que haber sido terrible. Por otro lado, Misael, que es quien como Dios, fue cambiado a Mesac. Mira, quien como Venus es el significado de Mesac. Veían al planeta Venus y le decían, tú eres tan importante y eres como Venus. Y cuando él recibió su nombre, le decían, cuando él recibió su nombre hebreo, le decían, que tú te pareces mucho en tu forma de ser y tienes el carácter de Dios, y va que te digan, tú tienes eres como este Dios. Pero ¿cómo? Si es un planeta solamente. Para él tiene que haber sido tremendo. Por otra parte, también tenemos a Azarías. Jehová es mi ayudador, Jehová es mi ayuda. Su nombre fue cambiado por Abed-Nego, que significa el siervo de Nego, un dios pagano, o Nebu, que también recibía ese nombre. Los cuatro tenían nombres plenos relacionados con Dios. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, soy el amado de Jehová. Y Misael, ¿quién es como Dios? Muy similar al nombre de Jesús o de Josué. Y Azarías, Jehová es mi ayudador. Cambiado los cuatro nombres por dioses paganos. Por Bel o Baal, que es el que favorece a Daniel, iluminado por el dios Sol. En vez de Misael, quien es como Dios, quien es como Venus, y por último Abednego, el Señor de Nego, o el siervo de Nego. Terrible. Sin embargo, Aspenaz no tuvo éxito en cambiar la fe de ellos. Puede haberle cambiado el nombre. Quizás puede que tu nombre cristiano haya sido cambiado en la forma que te están tratando, en la persecución que tú puedas estar recibiendo del enemigo, y sientes que tu nombre ya no es el nombre cercano a Dios. Los cuatro nombres de estos jóvenes tenían plena relación con Dios. Juez, amado, similar a Dios, Dios es mi ayudador. Y puede ser que la gente te esté llamando con un nombre pagano, pero lo importante es que ellos permanecieron fieles y tú puedes también permanecer fiel. Y estuvieron listos y preparados para morir por su fe. Y debido a esa lealtad de Dios, a su Dios, ellos fueron milagrosamente librados de la muerte, de una muerte horrible. Incluso el mismo Nabucodonosor vio la fe de estos cuatro y fueron librados de un horno de fuego, y él los vio y dijo, están ahí, tres de ellos estaban ahí, y había un cuarto, porque no estaba Daniel ahí, quizás estaba en funciones con los 120 sátrapas, pero ellos, los que no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, una estatua gigantesca de oro, él vio a un cuarto ser con el rostro del Hijo de los dioses, dijo él,
del Hijo de Dios. En esta sesión histórica de Daniel, dos incidentes importantes se registraron, los cuales revelan el poder de Dios para liberar. Primero, el reconocimiento de este poder fue expresado por estos 4 jóvenes prominentes en este libro. Los 3 jóvenes hebreos expresaron su fe. He aquí nuestro Dios, a Él servimos. Puedes librarnos. Él, si Él quiere, nos puede librar del horno de fuego, dijeron, de este fuego que arde. Y de tu propia mano, oh Rey, Él nos librará, si Él lo quisiera. Daniel capítulo 3, verso 17. Incluso ellos fueron más allá y dijeron, no tenemos que darte explicación. Pero porque nosotros solamente servimos a nuestro Dios. Darío expresó su esperanza de que el Dios de Daniel lo libraría también. El capítulo 6. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libere. Cuando fue echado en el foso de los leones. Las historias divinas, las historias de Dios librando a los personajes bíblicos, y en este caso a los jóvenes hebreos del horno ardiente y de Daniel en el foso de los leones, son muy conocidas. Debemos estudiar estos relatos y observarlos. Las lecciones que podemos obtener de ellos son muy ricas y prácticas, y que nos enseñen un significado profético. Ya estamos entrando a lo mejor en una pincelada. Quiero ir rápidamente. Vamos a empezar con el horno de fuego. El horno ardiente. En el capítulo 3 de Daniel, esta historia de estos 3 jóvenes hebreos quienes no cedieron ni cambiaron ni tampoco quemaron sus ropas. Ellos habían sido fieles y habían obedecido la ley del país hasta que la ley estuvo en conflicto con la ley de Dios. Mira qué importante cuando tú tienes que ser fiel a las leyes de tu patria. Solo no tienes que ser fiel cuando la ley de Dios está en juego. La amenaza de una muerte horrible no pudo sacudir sus propios compromisos y sus propios propósitos de ser fieles a Dios. Nabucodonosor no estuvo satisfecho con ser un gran poder, un gran hombre político y tener un poder político exagerado. Él deseaba también controlar la religión de su propio territorio, de su día, y hacerse a sí mismo un objeto de adoración. A pesar de que estaba en esta adoración al sol, a Venus, a Baal, entre otros, a Nebo. Entonces, él quería ser un dios en sí mismo. Él construyó esta estatua de sí mismo de unos 70 codos de altura o 6 codos de anchura. Ya que un codo es aproximadamente 18 pulgadas, la estatua más o menos sería de unos 90 pies de altura y 9 pies de anchura. Esta fue erigida fuera de los muros de Babilonia y en el campo de Dura, donde se podía acomodar la mayor cantidad de personas. Y en este caso, donde la estatua podía ser vista a la distancia más lejana, por llamarlo de cierta medida. Los viajeros que se acercaban, seguramente, como era una estatua de oro, veían algo brillante y querían acercarse, porque el resplandor del mismo sol y ese oro brillando en el sol se podía ver a millares de distancia, quizás a kilómetros, a millas de distancia, ya que es posible que la estatua fue puesta sobre una plataforma alta para verse más imponente, un pedestal. La estatua de Nabucodonosor fue simplemente una continuación de la mirada babilónica, del babilonismo, podríamos llamar en cierta medida. ¿Por qué? Porque el sistema que se inició ya en la Torre de Babel bajo el imperio de Nimrod era algo que ya venía traspasándose. El poder absoluto, en el fondo. Nimrod quiso tener el poder absoluto de todos los pueblos de la tierra, y Nabucodonosor quiso hacer algo similar.
Esto fue un intento del hombre por establecer un imperio mundial, un orden mundial completo, combinado con un sistema religioso también. Esta forma de confusión empezó con una torre, como en Babel, y terminaría con una estatua en Apocalipsis 13. Ya estamos dando algunas pinceladas del tema. Del mismo modo, el profeta Daniel trata con los tiempos de las personas gentiles en cuanto se inicia y termina con una estatua. Vamos mirando algunos elementos. Nabucodonosor ordenó a todos los hombres de influencia y de autoridad reunirse para la dedicación de esta imagen de él mismo. Al sonar de la música, ellos fueron ordenados a postrarse ante la estatua. Pero estos 3 jóvenes hebreos se negaron, y cuando ellos fueron llevados al rey, ellos ni siquiera negociaron, ni la amenaza de muerte los afectó de su fe en Dios. Ellos estaban tan dispuestos a morir con una fe inquebrantable. Ellos fueron echados al fuego y sucedieron 3 cosas espectaculares. Primero, para que mires, sus enemigos fueron muertos, los que los llevan. Sus grillos, digamos, las esposas que ellos llevaban, fueron quemadas. Y por último, lo más impactante, Jesucristo, el ángel de Jehová, apareció en medio del fuego. Por segunda vez, Nabucodonosor se encontró cara a cara con Dios mismo. Siempre hemos dicho en el canal, y esto para que te quede la claridad, lo dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto a Dios, sino que solo su Hijo Jesucristo es quien lo ha venido a representar. Su Hijo unigénito es quien le ha dado a conocer. Y en esta oportunidad Cristo mismo estuvo con estos 3 jóvenes. Cristo, quien se ha mostrado a través de toda la historia y ha mostrado quién es Dios, se estaba mostrando al gran poderoso rey Nabucodonosor, un pagano a quien se le entregó la claridad de todos los reinos de la tierra. Tremendo. Segunda vez que Nabucodonosor, que el Señor viene con su misericordia y su gracia a trabajar en el corazón para mostrarse como su Dios verdadero. Como resultado, él reconoció que no existía otro Dios que podría haber hecho eso, y decretó que no se dijera nada en contra del Dios de Israel. Los 3 jóvenes hebreos fueron ascendidos a un puesto más importante debido a su dedicación y a su fe y a las convicciones que tenían. Pero también hay un segundo aspecto, que es lo práctico que podemos ver. Dijimos que íbamos a ocupar elementos del Nuevo Testamento. Todos los creyentes pasamos por distintas situaciones, distintas dificultades, distintas pruebas. O podríamos decir que cada uno de nosotros ha vivido su propio horno de fuego. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sin embargo, si nos ocurre esto, si somos fieles a nuestra fe, veremos los mismos resultados espectaculares que vieron estos 3 jóvenes hebreos. Estarás con Cristo a tu lado. Y el más pagano y el más poderoso de todos, quizás tenga la oportunidad de verlo. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? La cosa más importante de recordar es negarse a no ceder, a no caer en la provocación. Dios se encargará de todo, incluso hasta de que no nos quememos por esas circunstancias. Las palabras, y si no son dignas de un pensamiento profundo, ya sea que Dios nos librase o no,
Los tres jóvenes hebreos seguirán sirviéndole y se postrarán solamente ante un altar de verdad. Como tú y como yo podamos vivir esa experiencia de no ser quebrantados y vivir una vida digna y no rendirnos a la provocación. Amados, no os sorprendáis de fuego de prueba que te puede sobrevenir, porque ni de cosa alguna extraña que te vaya a ocurrir. Cristo mismo estará contigo. En lugar de que la música tiene aquí también es digno de consideración. La música tiene un poder tremendo, ya sea para el bien y para el mal. Tal como sucedió en el campo de Dura, la música que estaba provocando puede ser que hoy día puede ser tu propia persecución y te lleva a causar una relación con la humanidad en todo lugar donde se esté adorando a un Dios equivocado. Y por último, quisiera hablar sobre la interpretación profética. Nabucodonosor es un tipo o símbolo del hombre de pecado, que aparece en 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 3, y que todo el capítulo 13 hace mención a ello. Es un símbolo del hombre de pecado, quien todavía está por ser revelado. Muchos creen y le ponen el acento que el hombre del pecado es tal persona, tal poder, tal rey, tal eh, poder eclesiástico. Algunos se lo atribuyen a algún rey o algún presidente, otros se lo atribuyen a algún poder religioso como el papado, pero hoy día todavía no se manifiesta. Por otra parte, la estatua es un tipo de la imagen de la bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Principalmente te estoy dando los mensajes para que tú los vayas entendiendo. En el versículo 14. 6 es el número del hombre, 666 es el número de la bestia, Apocalipsis 13, 18. Un erudito escribió 6 es el número malo y cuando se multiplica por 10 y por 100 se denota el mal en su intensidad más grande y de la manifestación más desastrosa. Por otro lado, los tres jóvenes hebreos son un tipo de la nación de Israel. ¿En qué sentido? La nación de Israel llevada por los fuegos de la persecución. Por otra parte, también se hace un sellamiento de 144.000 sellados durante un periodo de tribulación, que aparece en Apocalipsis 7. Y por último, estos tres jóvenes hebreos representan el testimonio de liberación que será dado durante el periodo de la tribulación. Ya sea que algunos crean que el pueblo de Dios no vivirá la tribulación, o si la viva, el Señor estará en medio del fuego junto con nosotros. Estamos iniciando este camino, estamos iniciando profundizando, estamos mostrando pinceladas en las Escrituras. Por eso te queremos pedir que sigas conectado con nosotros y que estos versículos que hemos citado los puedas leer a la luz de la Escritura y ojalá puedas leer el capítulo completo, que puedas entender. Hicimos una invitación a leer los 3 primeros capítulos de Daniel y los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, pero también dimos otros capítulos, como el capítulo 13 de Apocalipsis. Puedes leerlo completo. Haz el paralelismo entre estos jóvenes con Daniel. Pero vamos a ir desmenuzando de a poquito para tampoco... Dijimos que esto lo íbamos a ver a la luz de la palabra y en la persona de Jesucristo. No queremos con esto asustar a nadie, sino que queremos llevarlo
a una relación más íntima con Cristo, porque su pronta venida es cercana y va a ser el evento más hermoso y significativo que podamos vivir. Que el Señor te bendiga, que puedas hacer tu lectura propia y, como bien decimos en este canal, gracia y paz.